Bueno, y después de esta tanda comercial, volvemos a Se presume culpable. Bueno, para tratar otro de los temas que habíamos anunciado en el inicio, que tiene que ver con las personas privadas de la libertad. Otro tema también difícil, escabroso, y que por ahí no es muy aceptado por la sociedad. Es un tema que más que nada, bueno, más vale dejarlo, ¿no? Que las personas queden ahí en un lugar depositadas y que, bueno, vivan como sea. Vamos a hablar de este tema y que, bueno, las cárceles, el estado de los edificios, cuántas personas están alojadas allí, las condiciones en las que viven, en las que se encuentran. Y bueno, ya le damos la bienvenida a la doctora Jacquelina Balangione, que es la defensora provincial, bueno, a cargo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. ¿Ya la tenemos, Juan Pablo, a la doctora Balangione? Bien, buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tardes a tal? vos y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista y compartir este rato con Se presume culpable. Doctora, bueno, Contrario, gracias a ustedes. defensora provincial del Servicio Público de Sí, la Defensa Penal. Para que la gente lo así es. entienda, porque a lo mejor no es tan manejado por la gente este concepto, ¿no? De la defensa pública penal. ¿Qué es la defensoría Para la penal? Defensoría, primero es un servicio público, un servicio público gratuito, destinado a toda la ciudadanía en dos momentos. Cuando necesitan defensa penal, y en este caso, como te decía, es pública y gratuita. Ujú. Esto es porque el Estado constitucionalmente es garante del del debido proceso penal. ¿Viste cuando la Constitución dice que nadie podrá ser penado sin un juicio previo, fundado en Exacto, ley anterior de proceso, que es lo que consagra lo que se llama el principio de inocencia? exactamente. Bueno, ese debido proceso penal, que siempre tiene que ser ante un juez, Ujú. es una garantía del Estado que consagra, como te decía, el derecho, la presunción de inocencia de las personas, que nadie puede ir presa, digamos, hasta que no está condenada por un juez, después de haber pasado por un juicio justo. Exacto. Para que el juicio sea justo, para que el proceso sea el debido proceso penal, el tronco de esa garantía es el derecho de defensa. Bien. Entonces, el mismo Estado que brinda esa garantía tiene la obligación de organizar un servicio o un ministerio que preste este servicio en forma gratuita para quien no tiene dinero para pagar un abogado. Perfecto. O para quien teniendo dinero para pagar un abogado prefiere venir a un defensor público, que en ese Claro. caso la defensa pública tiene autorizado por ley la posibilidad de cobrar honorarios. Bien. Y a su vez tenemos otra misión, es Ujú. decir, por un lado, ser el abogado de todas las personas que lo necesiten, en causas penales Bien. solamente, Sí, o sí. sea, por persecución de delitos. Bien. Y otra segunda misión, que es muy importante, que es una misión más de tipo estructural, no del caso a caso, nosotros tenemos la función de controlar todos los lugares de encierro. ¿De Ujú. controlar qué? Que no se vulneren los derechos, la vigencia irrestricta de los derechos humanos Ujú. en los lugares de encierro. No solamente penales, sino también aquellos lugares de salud donde puede haber personas bajo encierro, que ya prácticamente no quedan, porque Ujú. la nueva ley de salud mental desarmó todos los manicomios, Sí. esas unidades manicomiales, pero todavía Exacto. existen algunos lugares en donde hay gente que está cumpliendo medidas de seguridad bajo Sí. encierro, digamos. Sí, sí. Bien. Así que nosotros, bueno, eso lo hacemos mediante distintas actividades, Ujú. que son actividades de monitoreo y de inspecciones que hacemos a veces en forma anunciada y otras veces en forma sorpresiva para ver qué es lo que está pasando dentro de esos lugares. Una Claro. vez que nosotros, con esos relevamientos, esas inspecciones que hacemos, si detectamos falencias, incumplimiento de normas, violencia institucional, lo que fuere, relevamos esos datos, los ponemos en un registro público de violencia y también llevamos adelante distintas acciones, como ser, por ejemplo, habeas corpus colectivos y correctivos, a Ujú. veces preventivos, para que no se vulneren esos derechos.
Perfecto, exacto. Bueno, porque lo que tiene que ver con los derechos, y esto quiero remarcar, que para que la gente lo entienda, porque a veces dice, pues en el imaginario popular, ¿no? Es que las personas que cometieron delito, bueno, tienen que pudrirse en la cárcel. Veníamos hablando con Ujú. Claudia Cesaroni en el bloque Sí, anterior algo escuché de la eh, entrevista anterior y sobre coincidía en general con lo que escuchaba. Claro, entonces, bueno, eso no va a pasar. Y lo que siempre remarcamos desde este lugar, desde Se Presume Culpable, es que las personas que cometieron delito y que están cumpliendo una condena, el único derecho que han perdido es el de la libertad. Todos Exactamente. los demás siguen Sí, vigentes. Por lo tanto, es sí. sumamente importante la función que cumple la Defensoría, ¿no? Sí, en realidad siguen vigentes en el plano teórico, porque en el plano de la Sí, realidad, una persona, una vez que está presa, que inclusive el 40% o más en algunos casos de las personas privadas de libertad todavía no están condenadas, claro, están en proceso, son claro, procesadas, es decir, en prisión preventiva. sí, Y en estos casos, algunos casos están justificados y otros no están tan justificados y bueno, de alguna manera se puede lesionar ese principio de de inocencia. O sea, ¿qué inocencia, quiero sí, decir? De las personas que están presas, casi la mitad no tiene condena. Y la ley las presume inocentes. La Constitución las presume inocentes. Y de esas que van a pasar por un proceso judicial, muchas veces cuando se llega a la sentencia son absueltas, es decir, que efectivamente eran inocentes. sí, Y en ese caso, digamos, ahí hay una hay falta muy grave porque una, el Estado no les puede devolver a esas personas la vida que perdieron adentro de la cárcel, todo ese tiempo de vida y toda la pérdida vivencial que tienen, porque la cárcel, de hecho, suspende todos los derechos, sí, porque no tenés contacto familiar, perdés el trabajo, perdés el estatus que vos tenías. ¿Mm? sí. Por supuesto, yo entiendo porque, digamos, como vos recién decías en el imaginario popular, a veces la gente cuando escucha que nosotros peleamos por ejemplo, las condiciones de detención, las condiciones que se está viviendo dentro de las cárceles, que están todas sobrepobladas, que en Sí, algunas hay hacinamiento, que no se cubre con el cupo educativo y en el cupo laboral todos los talleres que deberían ser obligatorios para todas las personas que están en ujú, prisión, porque las personas están en prisión para ser resocializadas, cumplen una pena para la claro, resocialización, no para un exacto, castigo, sino claro. para volver a la sociedad mejor de lo que eran antes de haber caído, digamos, Sí, de haber sido atrapadas por el sistema penal. y eso generalmente no Nosotros, pasa, ¿no? Como no, se no dice pasa, habitualmente, no la cárcel es una escuela de la delincuencia, la universidad de la delincuencia, como dicen algunos, ¿eh? Sí, igual no hay que generalizar, No, no, porque eso vos sí, adentro de las hay, cárceles te encontrás hay de de todo, todo. sí. Hay gente realmente arrepentida, Ujú, hay gente que cometió delitos leves y que está en la cárcel en un momento crucial de su vida. Por ejemplo, hay muchísimas personas privadas de libertad por cuestiones de violencia de género, por ujú, ejemplo. Yo te aclaro, yo soy una de las personas que en el Poder Judicial he estado a la vanguardia de la introducción de la perspectiva de género, ¿no es ujú. cierto?, en lo que es el Poder Sí, Judicial, en cómo juzgar con perspectiva sí, de género, cómo evaluar los conflictos con perspectiva de género. ujú, Y soy muy crítica de cómo se está haciendo, porque, digamos, por ejemplo, en Las Flores, que es el Instituto Penal número 2 que está en Santa Fe, sí, hay dos pabellones llenos con 400 varones que están por temas de perspectiva de género. Están los abusadores sexuales, o sea, los que cometen delitos contra la integridad sexual, sí, que eso es una cosa, ujú, y los que están por conflictos en contexto de violencia de género. sí, Yo no digo que no tenga que tener una respuesta del Estado, la ujú, tienen que tener, pero no siempre esa respuesta tiene que ser punitiva. claro, Si estamos hablando de un femicidio o de un intento de femicidio, por supuesto que por sí, supuesto. porque eso encuadra perfectamente en un delito. Pero nosotros estamos viendo que hay muy alto índice de prisión preventiva, Sí, donde los ponen con los abusadores sexuales, gente de todas las edades, gente muy grande, gente muy joven,
profesionales, gente de menores recursos, de todo, de personas que pertenecen a los distintos, digamos, sectores de la sociedad, Sí, y que no todos los casos, cuando se acercan a contarte, el hecho que se les atribuye necesita o requiere una respuesta punitiva. Es un claro. poco lo que hablaba recién Cesaroni, cuando Sí, decía que el consumo problemático de estupefacientes no pide una respuesta punitiva, pide una respuesta de salud pública, claro, por porque es un problema supuesto. de salud pública. En estos casos, yo no voy a defender al varón que agrede a la mujer de ninguna manera, ni de palabra, No, por pero supuesto. si no se ha llegado a la lesión de la salud física o psicológica o de la vida de la mujer, lo que nosotros tenemos que ver como operadores jurídicos es cuál es la solución de ese conflicto. Y Exacto. muchas veces la respuesta punitiva agrava el conflicto o no soluciona el conflicto de Claro, base, porque también tenemos que pensar que los varones también son producto de esta cultura por y que supuesto. muchas veces son víctimas de una conducta, de una cultura o de una construcción cultural como es la cultura patriarcal, por ejemplo, Claro. como les ha pasado a nuestros hermanos, a nuestros padres, varones, a nuestros abuelos, Sí. que, En algunos digamos, casos es imprescindible, ¿no? El tema de la educación o la es que reeducación totalmente, y no la solución punitiva o el castigo, como hablábamos con Cesaroni, ¿no? claro, que es un poco a lo que se recurre últimamente, en estas últimas décadas, a brindar a los problemas de origen social una respuesta a modo de solución con la respuesta punitiva. Y la respuesta punitiva no está dando el resultado. no. Eso lo podemos ver en distintos problemas de distintos aspectos de la sociedad. Hablamos de droga, hablamos del problema de género, Ujú. en donde vemos que desde la legislación y también desde la resolución judicial se da la respuesta punitiva Sí, y se agravan la respuesta punitiva también en las leyes y en el sí, modo de cumplir las penas. Y cuando uno mira lo que pasa afuera en la sociedad, todos y todas somos testigos de que la respuesta punitiva sola no alcanza no. y que la respuesta punitiva tiene que ser reservada para los casos graves, para los casos en donde realmente hay una afectación de un bien jurídico como la salud, como la vida, ¿no es cierto? Yo no Sí, digo que hoy, por ejemplo, si un ladrón o un joven que comete un hurto haya que mandarlo a la casa de vuelta sin ningún tipo de respuesta. No, yo creo que el Estado tiene obligación de darle una respuesta, porque él cometió una conducta disvaliosa para la ujú, sociedad, que no la queremos. Pero si esa respuesta es la misma respuesta que le doy al jefe de una banda narco, o al que manda a matar personas a tiros, o al que ejecuta tiroteos de una moto y mata indiscriminadamente a un niño, a una persona, yo le doy la misma respuesta, que es encerrarlos en el mismo sí, lugar, en los mismos pabellones, donde hay 80, 100, 110, 120 muchachos, en lugares para muchos menos, ujú. en donde están la mayor parte del tiempo eh, sin hacer nada, porque los cupos Claro, no, educativos, los no, talleres no, laborales no hay suficiente son para muy todos. exactamente. Todo eso no es bueno para nadie. Ujú. Ni la respuesta punitiva es curativa, digamos, para el joven que sale a robar, que está mal, está muy Sí, por mal lo que supuesto. hace. Y tampoco Y es una todos los solución que para la estamos en la sociedad. sociedad, Mm. por supuesto, la sociedad a su vez contiene el colectivo de víctimas que tampoco tiene una respuesta, porque nosotros vemos que en la sociedad hay cada vez más hechos de inseguridad, Sí, hechos lesivos para la comunidad. Yo que soy la jefa de los defensores y defensoras, hasta dentro de 20 días, porque ya estoy terminando mi mandato, sí, no vivo dentro de un termo. Yo también fui claro. víctima muchas veces de delitos Sí, y yo sé lo que se siente, por el supuesto. miedo, el enojo, la bronca, la impotencia. Sí, Pero, a ver, cuando yo me pongo en mi rol y el mismo, yo antes fui jueza y camarista y de la misma forma pensaba. Nosotros como sistema judicial y el sistema jurídico, como juristas, como operadores de la justicia y también del Estado de Derecho, tenemos que ser muy racionales al momento de dar la respuesta que tenemos que dar.
Entonces, como Estado, nos tenemos que organizar y que no haya una sola respuesta para todo tipo de conflicto. Claro. Porque si la respuesta es la misma, como si Sí, soy la directora médica de un hospital y a todos los enfermos que entran al sí, hospital le doy la misma medicina, una aspirina claro. o quimioterapia. Sí. Doctora No le va a Balangione, servir a uno. no, por Sí, supuesto, no le va a servir a nadie. Esto que usted me mencionaba sobre el estado de los lugares de detención, de encierro, que están en condiciones de hacinamiento y demás, esto demuestra también esto que está flotando siempre en el imaginario popular y que por ahí desde algunos medios lo fogonean demasiado, esto de la puerta giratoria, de que entran y salen, de que, bueno, la justicia o los derechos humanos son solo para los delincuentes. Esto, digamos que echa por tierra, ¿no? claro, no, Esto que no está en es el así. El tema de imaginario. a ver, yo también comprendo a la sociedad que no tiene alfabetización jurídica, digamos, la gente que no es abogada, la gente común. Doña Rosa, mi mamá, mi tía, tengo grandes discusiones muchas veces en la familia porque, digamos, por eso todos estos años he tratado de hacer mediante los medios de comunicación, de alguna manera docencia, ser clara Claro, en la comunicación sí, y tratar de que la gente comprenda, porque todo esto que hablamos no es la defensa de los derechos humanos de los presos, es de los derechos humanos de todas las personas. claro, Cuanto peor tratemos a los presos, peor van a salir de la sociedad a la que vuelven. claro, Eso es así. sí, Se les genera resentimiento. Además, hay que tener en cuenta que las personas que están prisonizadas, o sea, los presos, sí, presas, mujeres también, sí, en un 98%, 99% provienen de los sectores más humildes de la población. sí. Esto no equivale a decir que la gente pobre es delincuente, porque no No, es así, sino no, que el sistema penal recae, con su selectividad que lo caracteriza, sí, recae principalmente en esos sectores, sí, en donde es más fácil atrapar, sí, porque además es mucho más fácil perseguir y atrapar a un arrebatador de carteras sí, que a un delincuente de guante blanco, es decir, una persona que, por ejemplo, lava dinero, claro, o es la que comanda una banda narco, que va a exacto, estar, como tiene recursos económicos y generalmente también intelectuales, sí, porque esas personas ni se drogan, ni toman claro. alcohol, ni nada de eso, Y tiene y buenos van a estar rodeados abogados de y puede pagar profesionales. una caución y puede Por irse. supuesto. Además están Entonces, rodeados de profesionales, abogados, contadores que los asesoran. claro, No es tan fácil que dejen las huellas marcadas. sí, En cambio, el ladrón de calle, el que comete delito contra la propiedad, es mucho más fácilmente atrapable, que además también convengamos que el Estado no atrapa a todos los que cometen delito, atrapa a algunos, claro, a los que agarran. sí, Y muchas veces se vuelve a perseguir y a atrapar a los mismos, porque ya se los conoce claro. y porque además, como provienen de esos sectores más humildes, y esto no tiene Es más ninguna fácil. discriminación de mi No, parte, lo quiero no, decir, no, es claro. pero la menor cantidad de recursos económicos implica menor cantidad de recursos intelectuales, menor cantidad de recursos de salud, menor cantidad de recursos alimentarios, menor cantidad de recursos de odontología, de Sí, de salud, todo tipo. de todo lo que rodea a una persona. Los que estamos dentro del sistema accedemos a los derechos. Sí, Los que están fuera del sistema, no acceden a nada. que toda la gente que está por debajo de la línea de pobreza, que es Exacto. muchísima, no accede al sistema de la misma estatal, de la misma manera que accedemos los que estamos dentro del sistema. Y esto no es ninguna justificación para cometer delitos, ni para cometer, ni para tener conductas disvaliosas que muchas veces empiezan desde chicos, desde Claro, muy chicos. Pero hay que abrir un poco la mente y ver y reconocer la realidad. Porque esos chicos, desde que son muy chiquitos, no son despertados muchas veces para ir a la escuela. No, no hay que generalizar, porque no todas las no, familias no, por humildes son iguales, supuesto. pero nosotros Pero vemos sí, cómo la suele pasar. villa urbana ha crecido y ha tomado un perfil en las últimas 2 décadas, diría yo, Ujú, en donde no se le ha puesto un parate y nadie va a venir, sino es el propio Estado el que lo hace, a través de sus ministerios y a través de la justicia que tiene que ver cómo aborda esa conflictividad y qué
respuesta le da. Ujú, Yo no digo que hay que aplaudir al joven que le arrebató una cartera a una señora que iba por la calle. No, hay que darle una respuesta, pero hoy por hoy, como la respuesta únicamente es la punitiva, ujú, ya tenemos que si es menor, prácticamente no hay respuesta. ujú. Si es mayor, como son delitos pequeños que no tienen penas tan grandes, y ese joven va a entrar, va a estar un tiempo y va a salir. Pero no Claro, es la puerta giratoria, es la no, aplicación de la ley. sin duda. Y es la Doctora, aplicación de una ley que da una sola respuesta que no tiene un resultado ujú, en lograr modificar la conducta de ese joven o de esos miles de jóvenes que están en la misma. claro. Y que además, con la agravante de que una vez que están adentro de la cárcel, conocen gente que los capta Ujú, como mano de obra muy barata. Entonces sí, esos pibes vuelven a sus barrios empoderados, ujú. a lo mejor ya se les da una moto, un arma, un dinero. Esto no lo digo yo, lo dice la criminología. Sí, doctora, Inclusive nos como quedan, también las mujeres van entrando sí, sí, en sin esa duda lógica. también están en un estado de vulnerabilidad. Nos quedan 2 minutos. Total. Quería preguntarte, el estado de las cárceles, el modelo de encierro de este momento no funciona, no resocializa, no, 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 no funciona no, más. ¿Cuál sería el no. modelo que puede cambiar esta situación? Bueno, a mi modo de ver, yo no soy una especialista en diseños carcelarios, en No, diseño de políticas carcelarias, pero a lo largo de toda bueno, la carrera, que sí. empecé como secretaria en un juzgado de menores, fui jueza, camarista y después defensora provincial, Ujú, he conocido mucho la materia y yo lo que veo que las grandes cárceles gigantes no dan resultado. Hay que apuntar a establecimientos más chicos en donde se implementen criterios de justicia restaurativa, ujú. que busquen la reconstrucción de la paz social que se rompió en cada uno de esos conflictos, Bien, en trabajar con esa persona, con ese pibe, por más que a veces uno hoy lo que toma, cuando vos lo ves, decís, no, con este va a ser imposible, sí. porque son chicos que tienen toda la dentadura, la mayoría de los casos, arruinada, se drogan desde muy chicos, a veces no les entendés ni lo que hablan. El 50% de los presos prácticamente no tienen hecha la escuela primaria. Ujú, Entonces esto es un trabajo que tiene que empezar antes de la cárcel, en el territorio, en donde bien. ahí los políticos y el Poder Ejecutivo, a través de todos sus ministerios, tienen que organizar un plan a mediano y largo plazo de erradicación de la pobreza y de trabajo con toda esa gente de construcción cultural. Construcción cultural, volver a la escuela, a los libros, a tener la escuela como modelo, o los clubes de barrio, bueno, todo lo que ya sabemos, Sí, que no tiene que ser para la clase media, eso tiene que ser para toda la gente que está en esos sectores tan populares, que cada vez son más grandes, que ya son 3 generaciones ujú, que vienen viviendo la misma realidad. Y hay que sacarlo de esa cultura del robar, de esa cultura del drogarse desde chiquitos, ujú. de esa cultura de no ir a la escuela, de escuchar música en vez de tener un equipo de música donde tiene que haber una mesa y una mamá cocinando. Pero todo eso es el Estado el que tiene que construir, poder tener una intervención más temprana desde ahí. Y luego, para las personas que sean de cualquier sector de la sociedad, ver qué tipo de acto cometió y ver cuál es la respuesta que hay que darle a ese acto, que no siempre tiene que ser el encierro. El encierro en la cárcel tiene que ser para los hechos graves que merecen la pérdida de la libertad. ¿Para qué? Para poder tratar a esa persona con el rigor que hay que tratarlo en cárceles sanas y limpias, pero también trabajar de otra manera y evitar la vinculación, sobre todo con todas esas jóvenes que entran ¿Qué es? por delitos. El 70% de los presos están por delitos muy, de muy baja importancia, Menores, delitos menores. por penas cortas. Ujú, Y ahí es donde está lo que, por ejemplo, el intendente de Rosario viene diciendo que esa es un poco mi alegría, si se puede llamar alegría, o lo que yo veo de alguna manera el éxito de esta gestión, es en poder haber puesto esta discusión sobre la mesa, ujú. que hoy este debate también esté en la sociedad. A algunos no les gusta lo que yo digo, pero yo los invito a pensarlo Está, y a pensar en esas personas que vuelven a la sociedad, cómo queremos que vuelvan, exacto. y a Bueno, pensar creo en que esos jóvenes ladrones que no queremos que sean más ladrones.
Bien, me porque quedo con queremos esto, vivir en paz. doctora, porque lamentablemente se nos terminó el tiempo. ¿Cómo Bueno, queremos que vuelvan estas personas a la sociedad? Y eso es lo que hay que pensar, ¿no? Cambiar esa cuestión. totalmente, ¿Cómo queremos que vuelvan? totalmente. Personas que han estado en Así es. conflicto con la ley penal, que han pasado por un encierro y cómo queremos que regresen a la sociedad para reinsertarlos y obviamente integrarlos para que puedan tener una vida mejor. Claro, pero una sola cosa te digo, no esperemos la cárcel como primer contacto de esas personas con el Estado, Mm, trabajemos antes exacto. para que no caigan en la cárcel, trabajemos mucho con la educación, Bien. con la salud pública. Eso es lo que hay que hacer, no es tan difícil. Bueno, muchísimas gracias, doctora Balangione, por Bueno, este rato con Se Presume gracias a Culpable. vos, muchas Un abrazo gracias. grande, hasta otro momento. Igualmente. Bueno, se nos terminó el tiempo. Pedimos disculpas al programa que sigue porque, bueno, ya le hemos robado algunos minutos. Esto ha sido Se Presume Culpable. Ha pasado la doctora Jacquelina Balangione, defensora provincial del Servicio Público de la Defensa Penal, bueno, dando un pantallazo sobre el estado de las cárceles y las personas en estado de encierro y, bueno, cómo se podría modificar la situación que estamos viviendo hoy de violencia, de inseguridad en la ciudad de Rosario. Esto ha sido Se Presume Culpable. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero. En los controles estuvo Juan Pablo Albornoz y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en la UOX en el 88.3. Gracias.